Este video contiene spoilers. En 2001, una película sobre fantasmas estremeció los cines con su giro inesperado. Esa película fue Los Otros, que incluso después de tanto tiempo desde su estreno sigue ocultando numerosos detalles que mejoran aún más la película. Por eso la vi cuadro por cuadro para brindarte un análisis completo. Hola, soy Ranieri y hoy nos sumergiremos en un viaje por todos los detalles que te perdiste o no en Los Otros. Antes de entrar en detalles, es importante recordar el giro de la película. Grace vive recluida con sus dos hijos, que padecen una rara enfermedad y no pueden tomar el sol. Esto hace que la casa tenga siempre las cortinas y las puertas cerradas. A medida que se desarrolla la historia, la casa empieza a embrujarse. En el clímax, se revela que Grace y los niños son los fantasmas. ¿Qué les hizo a su madre? Díganlo. Ella asfixió a sus hijos por no poder enfrentar la soledad después de la muerte de su esposo. Se insinúa cuando le pide a su hija que deje de respirar. ¡Deja de resoplar! Después, lo mismo con el hijo. ¿Respirar? Y los supuestos fantasmas son los nuevos residentes vivos de la casa. Ahora vamos a sumergirnos en el análisis y las pistas de que siempre estuvieron muertos. Los créditos iniciales muestran ilustraciones iluminadas con velas que reflejan cómo está iluminada la casa en la película. La primera imagen es muy reveladora, el sol iluminando a los niños, y remite al final donde los niños descubren que ya no tienen alergia al sol. Ya no me lastima. Además, la luz es un motivo recurrente en las películas de fantasmas, donde los muertos se ven atraídos por ella. Los créditos terminan con una transición a la casa sugestivamente reflejada en el lago. Un detalle inteligente que insinúa la existencia de dos realidades dentro de la misma casa. La escena inicial cobra un nuevo significado la segunda vez que la vemos. Grace no está teniendo una pesadilla, acaba de despertarse como un fantasma tras matar a sus hijos. Había matado a mis hijos. Tomé el rifle. En la frente, tiré del gatillo y luego oí sus risas por toda la casa. El director incluso mezcla la escena con las risas de los empleados que llegan al lugar. Señor Simpson, Las migrañas de Grace me da migraña. también son una pista del disparo en la frente. Fíjate en su cara cuando toma el rifle por primera vez, como si ya hubiera ocurrido. Un déjà vu. Imagino que está muerto como los demás. Este es el primer diálogo de la película, sugerente, ¿no? Cuando entran están enmarcados con la ilustración de una figura parecida a la muerte con una cruz, sugiriendo sutilmente que todos están muertos. No deje que su cara de ángel la engañe. Vimos un ángel en los créditos iniciales. ¿Alguna conexión aquí? El nombre del jardinero, señor Tuttle, es el mismo que el jardinero en la película The Changeling, que posee una casa embrujada y que tiene una escena similar de la puerta en la sala del piano. La rutina de la casa está marcada por reglas estrictas, especialmente mantener a los niños fuera de la luz del día. Los niños padecen una alergia seria a la luz. Esta enfermedad es real y muy rara y no es una invención de la madre. Los niños la padecieron en vida. El guión aprovecha la enfermedad para mantener la casa a oscuras, iluminada solo con velas. Esto refuerza el tema común en las películas de casas embrujadas, en las que los fantasmas aparecen en la oscuridad, así que aquí pueden aparecer en cualquier momento. La luz también se utiliza como metáfora del conocimiento, manteniendo al público en la oscuridad hasta el final. ¡Mami, me estás dando la luz! Fíjate que la verdad, que están muertos, se revela poco después de que desaparezcan las cortinas. I don't like this toast. I liked it better before. Antes de morir, ¿Qué les pasó? Mi mami enfureció. mira el giro que se nos restriega en la cara. A lo largo de la historia, los niños afirman ver fantasmas, lo que Grace descarta al principio como imaginación infantil, hasta que empiezan a ocurrir sucesos inexplicables, puertas que se abren y se cierran solas, sonidos misteriosos por la casa. Mientras busca el origen de los sonidos, Grace oye voces. Mamá, dice ella que está aquí. Que en realidad es la medium haciendo contacto. El lugar tiene muebles cubiertos de sábanas, aludiendo a la descripción típica de los fantasmas. ¿Cómo son? Ya te lo he dicho miles de veces. Andan flotando con sábanas blancas y cadenas. Al final descubre un espejo y ve un fantasma, ella misma. Hablando de la descripción de Anne, Andan flotando con sábanas blancas y cadenas. cuando el padre regresa, el sonido de sus pasos recuerda al de las cadenas. Una pista de que él también murió, como Grace refiriéndose al amor en el pasado. I loved you. Grace no tarda en sospechar que hay intrusos en la casa y organiza una búsqueda con los empleados. Encuentra un retrato de los antiguos habitantes de la casa. Mira, ¿no parece un fantasma? ¿Como esas fotos que circulan por internet? Grace también descubre un libro con fotos de personas He muertas. entendido que tomaban fotografías de los muertos con la esperanza de que sus almas
siguieran vivas en los retratos. A diferencia de la explicación de la señora Mill, en el mundo real estas fotos eran comunes, porque las fotografías eran caras en aquel entonces. A menudo era la última oportunidad de tener un retrato de un ser querido. Este es el director y guionista de la película, Alejandro Amenábar. La pena por la muerte de un ser amado puede hacer que las personas hagan las cosas más extrañas. Este diálogo dice mucho. La pérdida de su marido, la soledad y la depresión llevaron a Grace a matar a sus hijos. La pérdida de sus hijos también hizo que Grace creyera que Dios le había dado una segunda oportunidad. Así que Grace decide ir a la ciudad a llamar a un cura. De camino entre la niebla encuentra a su marido. Fíjate en la dinámica entre ellos. Mientras Grace se siente aliviada por encontrarlo vivo, él parece confuso y distante, como si tratara de entender lo que está pasando. Esto enlaza con la pregunta de Anne. Muere en la guerra, ¿a dónde va? Depende. ¿De qué? Si pelearon del lado de los buenos o de los malos. El marido es un alma perdida en la niebla. ¿Pero dónde estuviste todo este tiempo? Buscando mi hogar. La niebla, además de una barrera, parece no llevar a ninguna parte, representando un espacio donde las almas perdidas vagan sin rumbo. Otra escena que cobra un nuevo significado es cuando la madre le prueba un vestido a Anne. Cuando Grace regresa, la niña está poseída por la supuesta bruja, aunque en realidad ocurre lo contrario. Anne está embrujando con la fantasmagórica ropa. La marioneta simboliza que ella posee a la medium. Al día siguiente, Charles, el padre, desaparece inesperadamente. Parece que desde que murió en la guerra, Charles deambulaba porque no se despidió de su familia, su asunto pendiente. Ahora tal vez haya pasado a la siguiente etapa o regresado al lugar donde murió. Y no hay empeño en explicar cómo funciona la vida tras la muerte. No siempre hay una respuesta para todo. En el clímax se retiran las cortinas. ¡Las cortinas! La verdad empieza a iluminar la casa. Grace sospecha de los empleados y empieza a buscar frenéticamente las cortinas. Presta atención a esta escena. Tras el paso de los personajes, la cámara se desenfoca formando una cruz en la ventana, señal de que todos están muertos. Otro plano interesante une los elementos de peligro. Vemos a través de varias puertas abiertas, sin cortinas, y este adorno en forma de sol, como si ya no hubiera barreras para la verdad. El primer gran giro ocurre por la noche, cuando Anne se marcha en busca de su padre y encuentra las tumbas de los empleados. Al mismo tiempo, la madre registra la habitación de la señora Mills y descubre una foto de los empleados fallecidos. Las tumbas y la foto confirman lo que la señora Mills dijo anteriormente. Nos trataban como de la familia. Fue la mejor época de mi vida. La foto fue tomada para recordar a los empleados porque eran importantes, como de la familia. Debemos aprender a vivir juntos, los vivos y los muertos. Así que esa era la verdadera razón de la visita de los tres, enseñar que los vivos y los muertos tienen que aprender a convivir. Grace los confundió con solicitantes de empleo y colaboraron para no traumatizarla. Recuerda que la chica se quedó muda tras descubrir que estaba muerta. La pobre es muda. Por eso la señora Mills no dijo la verdad de inmediato, prefiriendo revelarla de a poco. El giro final llega cuando los niños se ven sorprendidos por la figura de la supuesta bruja. Grace entra en la habitación y se encuentra en una sesión espiritista. Los actuales propietarios de la casa y la medium interrogan a Anne. ¿Qué les hizo su madre? Díganlo. ¿Así fue como los mató? ¿Con una almohada? Grace y sus hijos son, de hecho, fantasmas. Había matado a mis hijos. La revelación es aún más impactante cuando consideramos su sobreprotección, cerrando cortinas y puertas para proteger a sus hijos. ¿Cree que descuidaría algo como eso y arriesgaría la vida de mi propia hija? Al final, Grace, tan firme en sus creencias religiosas, admite que sabe tanto de la muerte como un niño. No sé más que ustedes. Grace solo cree lo que le enseñaron. Solo cree en lo que le enseñaron. Grace acepta todo lo que predica la religión sin dudar, mientras que los niños con su inocencia cuestionan la falta de sentido en varios momentos. Dice que todo eso sobre fantasmas es basura y luego espera que creamos todo lo que está escrito en la Biblia. También me parece brillante como los otros incorpora los viejos clichés de las historias de casas embrujadas, como el fantasma que reclama la casa. Esta casa es nuestra. Esta casa es Esta nuestra. casa es nuestra. Esta casa O el lugar donde duermen los fantasmas. Señora Mills, usted y la chica dormirán en el ático que está subiendo la escalera. Usted dormirá en el cobertizo que está atrás. Típicos lugares embrujados. La película termina con la familia aceptando su condición de espíritus, decidiendo quedarse en la casa mientras los vivos se van, incapaces de convivir con los fantasmas. Los otros va más allá del terror, es una narración sobre pérdida, negación y la difícil aceptación de la realidad. La película explora temas de fe, pero no se compromete a explicar cómo funciona el más allá. Ni siquiera los muertos lo entienden a ciencia cierta.
Lo que sí sabemos es que en este universo, el más allá es un espejo de la vida real, simbolizado por los varios espejos a lo largo de la película. En cierto modo, este más allá se asemeja a un paraíso. Los niños pueden por fin exponerse al sol. El sufrimiento al que se enfrentaron en vida ahora parece haber desaparecido. Y el guión está hábilmente construido. En la segunda visualización nos damos cuenta de que casi todos los diálogos tienen un doble sentido. Hay algo en esta casa. Algo que no está en paz. No se detendrá hasta que nos mate. No se detendrá. Curiosamente, la película tiene mucho CGI, especialmente en la creación de la niebla, como en esta escena donde Grace ve al señor Tuttle por la ventana y su reflejo aparece en el vidrio. Se mezclaron varias escenas, el señor Tuttle sin fondo, el humo, luego el fondo vacío, la ventana y el reflejo de Grace. A diferencia de las películas más recientes que recurren a figuras espeluznantes, Los Otros sigue al pie de la letra la regla de Hitchcock. Nada puede ser más aterrador que tu imaginación. Sugiere el peligro sin mostrarlo explícitamente, siempre dejando las sombras. Sí. Es cierto. Es curioso que, aunque se lanzó 2 años después del Sexto Sentido, cuyos detalles puedes conocer en las tarjetas, y tiene el mismo giro argumental, aún logra ser impactante. Alejandro Amenábar, quien escribió y dirigió la película, también compuso y dirigió la música. Los Otros contó con la producción de Tom Cruise y coincidió con la época de su separación de Nicole Kidman. Con un presupuesto de 17 millones y una taquilla de más de 209 millones, la película fue un gran éxito. ¿Recuerdas algún otro detalle o tienes sugerencias? Deja tu comentario. Un gran abrazo, hasta la próxima.